Bueno, entonces, retomando nuestras actividades, recordemos que hace 2 semanas finalmente no nos pudimos ver por varios enredos que yo tenía entre el tintero. Eh, Entre otras cosas, era interesante poderles contar algunas infidencias, por decirlo menos, relacionadas con nuestro Consejo Superior, Consejo de Regentes que se reunió hace 2 semanas y, entre otras cosas, aprobaron el informe de gestión de nuestro rector de lo ocurrido durante el 2020. Salimos muy bien librados como modalidad en línea, específicamente pues todos los temas académicos. Se aprobaron los POA allí del 2021. Varios de ustedes me colaboraron en la revisión de las propuestas que estábamos haciendo. En primera instancia, todo lo que propusimos se va a operacionalizar, asociado pues obviamente a la asignación de los recursos que ello implicará. Otra noticia también interesante es que pues ya arrancamos nuestro periodo ordinario bastante bien desde el punto de vista del número de estudiantes, por encima de lo que se estaba esperando. Vale la pena comentar Derecho. Derecho es un programa que se nos fue muy por encima de lo que estábamos esperando, lo cual pues es muy bueno. Esperábamos pues tener un paralelo de 30 y poquitos estudiantes, pero por lo que Luis Fernando Sanpertegui nos comentó, llegamos a más de 70 estudiantes. Bien interesante. Eh, pues bien, hoy, hoy quiero presentarles a un gran amigo. Por encima de experto que lo es, lo considero un gran amigo. Nos conocemos hace tantos años que mejor no lo digamos, ¿cierto, Hugo? Porque van y nos hacen cuentas y se dan cuenta de que el pelo que me falta a mí le está sobrando a Hugo. En su época, los dos teníamos una cabellera similar. Hicimos el mismo programa de maestría en Colombia, con una sutil diferencia de un par de meses, ¿no, Hugo? Sí, de Porque meses, sí. estábamos en paralelo las dos cortes y allí nos conocimos, luego compartimos aula en la Universidad Externado de Colombia y luego compartimos aula y responsabilidades académicas en la Universidad del Rosario en Colombia. Es la universidad más antigua del país, en operación en país, en Colombia. Hugo pues tiene una formación básica en temas de economía industrial, tiene una maestría en educación y está ya terminando, lo comentábamos poco antes del ingreso de ustedes, terminando su doctorado en temas súper interesantes que nos tocan a nosotros. Por un lado, los temas de innovación, emprendimiento, sobre la base de que lo importante no es innovar y emprender, lo importante es lograr que se mantengan estas organizaciones en un turbulento entorno. Y por ese lado es que Hugo está desarrollando su proyecto de investigación, la sostenibilidad, la resiliencia, la capacidad de las organizaciones para poder adecuarse a un entorno tan volátil como el que estamos viviendo hoy por hoy. Imagino que varios de ustedes han escuchado las tristes noticias de lo que está ocurriendo en nuestro querido país y ahí pues me pongo la camiseta de colombiano en una situación muy complicada que impacta negativamente a todos los procesos organizacionales. Y pues en buena medida Hugo me comentaba que asociaba los temas que están en la coyuntura actual en Colombia y los temas asociados al COVID, pues una evaluación de resiliencia y una evaluación de sostenibilidad, de turbulencia, era totalmente pertinente. Así que Hugo, muchísimas gracias. Yo los invité hoy a hablar de un tema que les había mencionado hace casi un mes. Cladea hoy por hoy ha estado invitando a una serie de seminarios en temas de uso de caso como forma de enseñanza. Eh, y una de las cosas importantes con la que además nos hemos visto abocados nosotros aquí en la modalidad en línea es que en Ecuador hay pocos casos escritos en relación con la realidad ecuatoriana. Y una invitación que yo les he hecho reiterativamente es
a que aprovechemos esa coyuntura, que es una oportunidad, no es nada malo ni nada bueno, es una realidad. Esa coyuntura es una oportunidad monumental para que incrementemos nuestra productividad académica escribiendo casos. Hugo es experto en eso. Hugo es una persona que se ha dedicado una buena parte de su vida académica a la escritura de casos y a lograr que se apliquen en la realidad organizacional. Hoy él nos va a hablar sobre casos empresariales en clase y en buena medida es ir más allá, como lo dice él en el título que me mandó, de las anécdotas y los relatos. Es en realmente armar un caso específico. Hugo, una de las salidas que se trabaja para la titulación en la universidad tiene que ver con exámenes que en Ecuador denominamos complexivos. Esos exámenes complexivos es, el nombre lo dice, al cierre del programa se les indaga a los estudiantes sobre sus conocimientos adquiridos. Y una de las cosas que han sido prioridad por parte de la universidad es que el examen teórico de pregunta de selección múltiple realmente no es una buena herramienta para medir aprendizajes. Tiene mucho más sentido que ese examen complexivo sea una aplicación integral de esos aprendizajes a través de un caso, que hagan la evaluación del caso, que lo presenten frente a un tribunal y de esa manera pues demuestran si realmente se obtuvieron los aprendizajes esperados. Entonces, necesidad fundamental para la universidad, para el equipo de docentes que nos está acompañando, es cómo escribimos los casos, qué hay que hacer para escribir casos. Hemos recibido un par de invitaciones para publicar, entre otras la tuya, en una perspectiva en la que consideramos que vale la pena hacer el esfuerzo. Pues eso es, Hugo, el auditorio es tuyo, así que mira, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tenemos hasta las 4 de la tarde, uy, perdón, las 4, yo estoy corrido totalmente, las 6 de la tarde de ustedes en Colombia, en Ecuador, porque a las 6 de la tarde la gran mayoría de los que estamos conectados tenemos obligación académica, no, sonó mal, obligación académica no, tenemos la tarea de ir a dictar nuestras clases. Así que Hugo, tienes más o menos una media horita para que eches el cuento y luego abrimos micrófonos para escuchar comentarios, indagar y tal. La grabación, como siempre, va a quedar compartida. El material que Hugo nos facilite lo pondremos a disposición de todos los que participemos y estoy seguro que Hugo me permitirá compartir su correo electrónico para que cualquier tema que consideren que valga la pena comentar directamente con él lo puedan hacer. Hugo. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Agradeciendo a Diego, pues siempre con su generosidad en las invitaciones en todos los lugares donde se mueve académicamente, después de lo que él decía del externado y del Rosario, cuando estuvo en otras instituciones de educación superior en Colombia, en la Universidad del Norte y en las otras donde estuvo en la EAN, pues siempre nos invita, digamos que a sus qué mejor que invitar a los amigos que sabe que pueden hacer algún aporte en diferentes temas. Entonces, de nuevo agradeciendo a Diego, digamos que esa invitación. Voy a compartirles, Diego, si me dejas aquí compartirte una presentación que Listo, sí, tengo. ya puedes compartir, qué pena. Gracias. Con lo que Diego nos estaba diciendo, entonces voy a dar la charla en dos momentos. Solamente estaba pensando en el tema del uso de los casos en el aula de clase y de manera concreta, bajo la modalidad virtual, que no es lo mismo trabajar casos bajo ambientes tradicionales con los estudiantes en el aula de clase que bajo una alternativa virtual. Cuando Diego me dijo, lo estuve pensando en cuáles eran las necesidades. Pero adicionalmente, y como él mencionó, lo de la invitación que les había hecho para la publicación del libro. El libro yo ya lo tengo listo y ahora se los voy a mostrar ya listo para enviar a edición, pero sobre él les voy a mostrar algunos casos escritos y cuál sería el procedimiento, digamos, adecuado para comenzar a escribir una serie de casos empresariales que vayan más allá de simplemente anécdotas y relatos e historias. Digamos que ahora compartiré los 4 o 5 casos que tengo allí
en ese documento y cómo es que surgen, y todos en particular son casos América Latina COVID. Ese es el sello que le quise dar en particular al tema del libro. Bueno, lo voy entonces a colocar allí en un momento lo de esa parte de la escritura. Y pues solamente para referencia, Diego hablaba de la experiencia mía en la escritura de los casos. Y pues sí, desde aquel momento en que me conocí con Diego, pues por allá ya podrán hacer sus cuentas, el primer caso que escribí fue en el año de 1998. Fue el caso con el que me gradué del MBA, que resultó de ese trabajo de grado, que se convirtió también en el primer artículo académico que escribí. Un caso de una empresa que llevaba hasta ese momento 45 años de vida. Una empresa en Colombia muy reconocida, la empresa Legis. Y a partir de eso, pues mi afición por la escritura de casos empresariales de pequeñas y grandes empresas. Aquí ven un amplio recorrido, digamos, de los casos. Otros casos publicados en revistas de Centroamérica sobre el tema de qué hacen los empleados como un elemento para enfrentar una crisis en ese momento no tan grave. Otros temas del sector de diferentes sectores. Calzado, comida, construcción, diferentes casos escritos con profesores de Europa sobre situaciones de resiliencia, turbulencia empresarial, telefonía móvil, una gran, digamos, gama de alternativas y de sectores que me van a permitir dar algunas recomendaciones en la escritura y en el uso de los casos. Digamos que todos esos son que a veces uno cree que los casos no se los van a publicar en revistas indexadas. Sí, las revistas sí te publican casos en la medida que tengan una serie de características que nos muestren el rigor. Pero hoy vamos a hablar del uso de esos documentos en el aula de clase. Y entonces yo quería partir de esta imagen. Pues nos enfrentamos generalmente al uso o a la utilidad de los casos en el aula de clase tradicional, como lo vemos en la parte superior. Una gran cantidad de manos levantadas y el profesor siendo el facilitador de esa sesión, que para muchos creo que lo han manejado. Y entonces aparece allí una manera tradicional de utilizar el caso en el aula de clase. No es lo mismo utilizar el caso en ambientes virtuales de aprendizaje. Quiero ir más allá porque lo hemos vivido todos en América Latina. ¿Cuál es la diferencia en hacerlo? Voy a hablar un poco de estas cosas, unos antecedentes de los casos, casos en espacios virtuales de aprendizaje, retos, recomendaciones de uso, apoyo audiovisual, en las salas de trabajo que abrimos en nuestros espacios de Zoom o de cualquiera de estas aplicaciones. Pero quiero comenzar con esto, porque quiero hacer también un llamado de atención a los casos de América Latina. Cuando hablamos de casos y de la metodología del caso en el aula de clase, pues hay que remontarnos a estas historias maravillosas. Generalmente América Latina, México, Colombia, las universidades de Sudamérica, pues siempre han trabajado casos como una alternativa de enseñanza. Arriba tengo pues uno de los casos más famosos con el que aprendimos todos, el caso de Hawthorne de Western Electric Company, cuando hablábamos sobre burocracia. Pasando esa década pasando el siglo XX, entonces llegábamos a la mitad del siglo y aparecieron los grandes casos norteamericanos de Strategy and Structure, donde veíamos las historias de Sears, de General Motors, de Standard Oil Company y de DuPont. Si uno ha trabajado casos en clase, indudablemente estos son casi que los grandes casos. El que no los haya trabajado dice, bueno, y me he perdido en algunos momentos de unas historias. Muchos de estos casos eran unas narraciones extensas
escritos por personajes que no eran formados en el management, sino que eran historiadores. Ahí va un poco mi título de la conferencia. Con el paso del tiempo se fue popularizando el uso de los casos en el aula de clase en América Latina. Con la llegada de los casos publicados por Porter, de los grandes casos que él trabaja, el Southwest Airlines, el caso de IKEA, como sus grandes casos o más tradicionales, y el caso de Sara, inclusive acompañado del famoso video de Planeta Sara que vimos en tantos programas y escuelas de negocios. Sin olvidar cuando trabajamos los casos en los cursos de estrategia, tal vez el más famoso, el caso de American Honda, publicado en el gran libro de Misberg de casos, y los casos del presente, que le gustan a todos los estudiantes. Que me hables de Uber, que me hables de Airbnb y que me hables de la economía circular y que me hables de este tipo de organizaciones disruptivas. Sin embargo, quiero mostrarlo aquí. ¿Qué tienen de común esos casos? Fueron creados para entornos estables, sobre todo los primeros que hablé, no de América Latina. Lástima, no de América Latina. Y casos de uso en aulas de clase tradicionales. Pero bueno, menos mal, América Latina, con algunos esfuerzos, aprendió que el uso de los casos en el aula de clase debía hacerse con casos latinoamericanos, porque formaban a la gerencia latinoamericana en situaciones de adversidad y de incertidumbre. No es lo mismo decirle a un estudiante de cualquier nivel de formación, de pregrado, de posgrado, léete el caso de American Honda, que léete el caso de Ricardo Semler de Contra la Corriente, el famoso libro. Lo recordé cuando Diego me dijo, porque lo leíamos allá en la maestría hace años. O los casos de las historias que yo he investigado tanto, del José Cuervo de México y el DuPont de México, las empresas más antiguas de América Latina. O los casos del profesor Enrique Auglas, que es un gran referente en América Latina sobre casos empresariales, cuando ya escribía el caso de cerveceras, o los casos de ustedes. Cuando Diego me dice, yo dije, voy a buscar qué hay en el Ecuador sobre casos empresariales. Qué historias maravillosas y qué narraciones y aprendizajes podemos tener. Y me encuentro con estas maravillosas empresas de años y años de antigüedad que nos pueden enseñar muchas cosas en el aula de clase. Colombia, la empresa más antigua es la Puerta Falsa de 1816. 200 años, sí. Con grandes, el caso que estoy escribiendo de la Puerta Falsa, con muchas particularidades en términos de lo que hacen allí. Bueno, y entonces, después de haber yo identificado algunos esfuerzos, y hubo muchos, el caso de la Universidad Externado en Colombia, unido con las universidades de Venezuela de la época, publicaron una serie denominada Casos Empresariales y un proyecto de innovación en América Latina, con la finalidad de publicar nuestra evidencia. Y entonces yo utilizo casos claro, yo no puedo negar que utilizo los casos básicos y clásicos en los cursos de estrategia, teoría organizacional, casos que no pueden faltar. Esos casos que vimos, si uno no sabe qué pasaba en las historias que mencioné allí tradicionales, no puede trabajar estos otros. Y entonces quiero mostrar esta reflexión que les quiero hacer. Voy a comentar algunas cosas. Hay diferentes, lo que podríamos llamar tipologías o modalidades de documentos que se podrían, en algunos casos mencionar como, o en situaciones mencionarlos como casos. La base de Harvard nos cuenta documentos de 5 o 6 páginas, cada vez más densos. El último que he colocado en clase, no latinoamericano, es el caso del Tour de France. Un caso maravilloso del COVID que muestra cómo la organización Tour de France se enfrenta ante los grandes retos del mundo, a hacer una burbuja en movimiento. Y entonces, documentos cortos de 5 páginas
o grandes documentos de 25 y 30 páginas, como los casos de Misber o como estos casos que yo trabajo generalmente, son casos de investigación de uso en el aula de clase. Y entonces, cuando tenemos el documento, cualquiera que sea, caso Tour de France, caso otro reciente que he colocado que se llama Preda Manger, un caso de Europa de enfrentando el COVID, o un maravilloso caso de un restaurante judío israelí que se llama Jerusalem in a Bowl, que narra la evolución de ese restaurante y ante el enfrentamiento del COVID, o los casos de América Latina, todos los que tenemos ahora, cómo enfrentan los momentos de adversidad. Y quiero mostrar entonces el reto en el aula de clase virtual. Preparación previa. Bueno, finalmente, en este año de pandemia y de utilizar clases en acceso remoto, pues he comprendido que el desarrollo de una temática de clase teórica en nuestros cursos debe hacerse previo al uso del caso como herramienta de aprendizaje. Es tal vez una modificación en lo que hacíamos antes. Antes llevábamos el caso a veces para reemplazar la temática o como complemento en ese mismo momento. No. Yo creo que con la dispersión del estudiante y con los retos de la educación virtual, entonces debemos trabajar el tema. El tema, por ejemplo, el caso, uno de los casos de resiliencia que trabajo de los últimos que he publicado, pues trabajo el tema de la alternativa de la resiliencia como mecanismo para enfrentar los momentos de adversidad y el cambio estratégico. Desarrollo toda esa temática. Los estudiantes apropian los conceptos teóricos, ya tienen interiorizados o desarrollados toda la temática. Entonces, sugerencia, trabajemos nuestra clase con los contenidos teóricos y luego vamos a usar el caso como el documento de apoyo y de complemento a este resultado de aprendizaje que queremos. Y entonces viene allí un criterio. ¿Qué caso escojo? Y hay posibilidades. O escojo el caso corto, que puede ser una lectura, lo saco del periódico o lo saco de una revista o lo compilo con varias revistas o publicaciones y allí ya tengo una, si yo no tengo un caso construido o no tengo los de las bases académicas, pues lo puedo armar. Es que un caso no necesariamente me tengo que ir a las bases y puedo tener varios documentos que me configuran un archivo. Si tengo otras alternativas, pues lo escojo o por relevancia o por popularidad. A veces, cuando yo escojo los casos y le doy el filtro, yo digo los más populares. Una cosa a veces es lo que le gusta al estudiante leer porque hay algo en el ambiente que le suena, que le gusta, o por la relevancia teórica para la temática que estamos trabajando. Un momento de decisión parece trivial, pero no es tan trivial en la medida que ese documento que hemos escogido llamará la atención más o menos del estudiante y hará que se trabaje mejor el documento. Después que he seleccionado hábilmente el tipo de documento, la extensión, ahora no era lo mismo trabajar en el aula de clase tradicional. Y ustedes que están en estos espacios o ambientes virtuales de aprendizaje, debemos, previo a la sesión, tener una claridad en cuál es el detonante o la pregunta central del estudiante. Hoy trabajé un caso en clase. Hoy trabajé el caso el caso de la ciudad de Medellín en Colombia. Es un caso de transformación de ciudad que ganó un premio internacional donde el caso previamente le había dado a los estudiantes unas preguntas muy precisas que iban a orientar la discusión. No eran las preguntas del caso que tiene la nota de enseñanza. ¿Qué me ayudó? Que los estudiantes ya tenían la historia leída y ya habían, claro, la pregunta detonante casi que encerraba que tuvieran que leer en detalle todo muy bien leído. Yo les pido a los estudiantes que a veces en las sesiones de caso no lo pedían. Yo he visto que como a veces utilizamos
casos de hace algún tiempo. Un caso a veces debería ser atemporal, pero cuando está escrito con fechas y las fechas son de hace un tiempo hacia acá, que actualicen la información y nos traigan información mucho más reciente en términos de productos, en términos de algunas situaciones de mercados a los que atienden esas empresas o alguna situación particular que nos permita traer la información al presente. Es llamativo porque el estudiante logra tener una interiorización y un conocimiento y nos traen información a veces muy llamativa y muy representativa. Bueno, esto me pasó, por ejemplo, hoy. Hoy ya lo traía, había hecho ese procedimiento, había escogido ese caso muy llamativo porque estaba trabajando un tema que era la creación de escenarios de futuro y el caso de Medellín me venía como anillo al dedo, era preciso, yo ya lo había leído varias veces. Ahora después, el caso en el espacio virtual de aprendizaje. Y entonces ya nos encontramos, como vimos en la pantalla aquí, este espacio acá. El profesor ojalá estuviera así, estuviéramos todos, estamos en casa como ellos, frente a una pantalla, ojalá tuviéramos ese espacio así. Clave en el caso dentro de los espacios virtuales. La nota de enseñanza, bueno. Y entonces, un elemento importante aquí. No todos los casos tienen nota de enseñanza. Esos son los casos estilo Harvard y de algunas universidades europeas. Si no hay nota de enseñanza, pues como el caso yo lo tengo que haber identificado muy rápidamente y con claridad para qué me va a servir, pues creo las preguntas. Digamos que si yo tengo la nota de enseñanza, maravilloso. Si no, pues yo desarrollo lo que quisiera con el caso abordar en términos de 4 momentos, no más de 4 momentos, porque vamos a tener 60 minutos. El reto es, así tú vengamos clases de posgrados, y las clases sean de 4 o 5 horas, pues el caso no va a durar más de esos casos que Harvard nos menciona de 90 minutos son desgastantes y al final en sesión abierta es muy desgastante. Entre 50 y 60 minutos máximo debería durar y para eso debo preparar la nota. Bueno, quiero hablar de este punto. Cuando yo lo hablaba, recordaba cosas. Dispersión del auditorio. Y es aquí donde viene eso de las anécdotas e historias. A veces nos encontramos con casos donde un elemento representativo es la evolución histórica de la compañía, porque los casos deben tenerlo. Un caso nos debe, no solamente por información, sino para que nosotros entremos en la historia de la compañía que nos va a servir como elemento de reflexión teórica, o si trabajamos un caso Harvard como un tema de toma de decisiones gerenciales muy precisas. Pero la historia y el leer la historia nos lleva a interiorizar y a ubicarnos en lo que estamos hablando del caso. Pero hay estudiantes que no leen el caso, no saben ni siquiera de qué estamos hablando o lo leen superficialmente o bueno, hasta puede que lo lean amplio. Pero, ¿qué hacer con estos estudiantes que hablan por hablar y que toman el caso más desde el punto de vista histórico? Debemos tener cuidado porque ahí se nos puede perder la sesión en alguien que habla y te habla y te habla y trata de desviarte el camino del caso. Es ahí cuando los grandes instructores en los temas de caso, tanto de México como de Estados Unidos, son muy enfáticos diciendo cómo debe ser el control del auditorio en términos de volverlos a llevar al camino de la discusión. Y el camino de la discusión lo da la nota de enseñanza o las preguntas que hemos identificado. No debemos, como lo podríamos decir, engolosinarnos con la historia. La historia es atractiva, tanto para escribir el caso como para hablar en clase de ello. Pero no olvidemos que el caso tiene un resultado de aprendizaje esperado en términos conceptuales. Por eso lo hablaba allí, anécdotas e historias de la empresa. Manejo del tiempo. El manejo del tiempo lo da la nota de enseñanza y el uso adecuado de cada uno de esos espacios.
digamos que vuelvo a resaltarlo, digamos, porque a lo largo de este año de la pandemia, a veces en los primeros momentos se me acababa el tiempo del caso. ¿Por qué? Porque podía llegar a presentarse un momento en que perdía un poco de foco porque eran los primeros momentos de un caso en un espacio virtual de aprendizaje. Quiero hablar de ese otro punto. Qué gran como hallazgo he encontrado al utilizar videos y material de apoyo audiovisual. No todos los casos nos sugieren videos. Algunos sí. Cuando yo ya no tengo un caso, hay muy pocos que lo tienen. Pero entonces yo he tratado de buscar unos pequeños videos de 1 o 2 minutos o para allá algunas cosas de historias de empresas o de alguna narración que nos pueden sobre un concepto o sobre el sector que finalmente o sobre unas imágenes de esas empresas. Uno de los casos que les decía, el del Pret a Manger de Londres, no tenía un video, pero empecé a buscar fragmentos que me estaban, si el caso me hablaba de la ubicación de la empresa como decisión estratégica, empecé a buscar y casi que iba armando pedacitos, yo mismo los iba armando. El caso del Tour de France, que es muy bueno, pues le coloqué algunas imágenes de la burbuja del Tour y cómo se mostraba todo eso con las imágenes de apoyo. Es elemento ganador en el espacio virtual el utilizar los videos porque de alguna manera refresca un momento de la sesión. Este otro. Y entonces, en clase normal, los dividíamos por grupos, hacíamos momentos de reflexión a veces para que compartieran como su apreciación sobre la pregunta detonante. Y entonces, cuando podemos crear esas salas de trabajo en nuestra sesión de Zoom, lo aprendí que es un espacio maravilloso para dividirlos en grupo y poder reflexionar sobre la anécdota. Es el momento adecuado de usarla, porque entonces esa pregunta detonante o un elemento importante nos va a permitir trabajo grupal y luego la sesión y la plenaria. Finalmente, el reto de la evaluación. Pues si era difícil hacer un tema de una rúbrica y porque no podemos dejar siempre que el caso lo perciba el estudiante como un espacio relajado en términos de que no hay un espacio de evaluación. Y entonces hay momentos. Dividir ese espacio en un antes de la sesión. Y el antes es donde el estudiante debe preparar de manera juiciosa, completa, lo que es la pregunta detonante y la lectura. Ya sea que cada uno le establezca, a veces yo lo hago, que sobre esa pregunta me entregue un documento o un ensayo o lo que piensa o alguna situación. Durante la sesión de clase yo a veces como los divido en grupo, luego la actividad va a terminar en que ellos van a hacer grupalmente unas presentaciones muy precisas de la pregunta que les toca resolver. A veces les divido esto. Hay otros que después de la sesión pues piden un trabajo adicional, pero quiero enfatizar, el caso en el aula virtual también debe mostrarnos que hay una rigurosidad en términos del proceso de evaluación. No simplemente es un espacio de reflexión que utiliza, como diría en el caso, una historia, una anécdota y ven al profesor como alguien que nos coloca ese espacio allí simplemente, pero ese es más, digamos, del perfil de cada uno y de lo que cada uno maneje en esas partes. Y voy a mostrar solamente en 5 minutos acá lo que les quería compartir de los casos, un poco de lo que pudiera tener una estructura. Si les anima la escritura, Ecuador tiene entonces unos espacios maravillosos para poder escribir unos casos que nos enseñen en América Latina. Quiero mostrarles estas historias. El primer caso del libro se denomina OMAI, Horneamos Historias, las crisis como impulsadoras del éxito. Este es un caso de una persona que tiene una pyme dedicada es una empresa de repostería y de postres,
donde narramos o donde los autores muestran cómo enfrentaron el momento de la crisis y qué hicieron para hacerlo. Un amigo en conjunto con Diego, el profesor Manuel Garzón, un caso de una de las empresas fabricantes de maquinaria y equipos más grandes de Colombia. Luego, otro caso que tengo allí sobre una empresa de logística encargada de la coordinación de la distribución de uno de los productos más importantes de Colombia y del Ecuador, como son las flores. Y esta empresa cuenta no solamente la historia, ya lo voy a mostrar un poquito, no solamente la historia de la empresa que nos habla de relevo generacional y de un caso de gobierno corporativo, sino que nos muestra, empieza el caso, diciendo que cuando se cerraron las fronteras, pues imagínense en un negocio de estos que hacía un transporte de flores hacia la otra parte del mundo, ¿qué le pasa a esa empresa? Y cómo ellos logran transformarse completamente y sacar provecho de esa situación. Otro caso de empresas de operación aduanera, cómo logran enfrentar ese momento de adversidad. Solamente quiero mostrarles algunos, este es digamos que el documento que se va a enviar para el libro. Algunos que me dicen, bueno, ¿y cómo escribo una historia de estas más allá de la historia? Entonces, un poco la descripción de la situación. La historia es relevante. Para mí la historia del caso es fundamental. Y comenzó desde 1987 hasta 2020, toda la evolución de lo que pasa, pero no es simplemente contar, como dice el caso, que mi abuelita tenía una receta de muffins muy deliciosos y que se casó con un fulano. No, no son solamente lo que alguna vez un autor de casos chileno me dijo, no vas a contar solamente chismes. No, son elementos que nos van llevando detallitos, las puntaditas que nos van mostrando los elementos relevantes de la historia. Ese era, digamos que un caso más simple en términos de la escritura. Finalmente voy a mostrar uno de los, el caso más extenso que yo tengo acá en el documento. El caso de esta empresa de logística de flores, coordinadora de transporte de flores hacia Europa y Asia. ¿A qué se dedica la empresa? Hablamos de todos sus mercados, de todos sus grupos de interés, de los stakeholders. Aparece toda su estructura, hay cifras financieras en términos de ingresos, la historia de la compañía desde sus grandes situaciones generacionales y al final aparecía la estrategia de la empresa para enfrentar el COVID. Pues ese es un caso extenso que, sin embargo, fue diseñado con una intención muy particular para explorar momentos de adversidad extrema y situaciones de cambio, pero que también la escritura llega a evaluar el relevo generacional y el gobierno corporativo, digamos que como tal. Por aquí alguien nos pregunta en el chat, bueno, aquí aparece. Ese es un punto importante porque para esta publicación lo tuvimos que hacer. ¿Cómo se gestiona el permiso con las empresas para publicar su caso empresarial? Entonces, pues al menos en esta publicación necesitamos de un documento donde la empresa nos permita divulgar la información que vamos a publicar en la historia. ¿Qué puede pasar? Pues hay maneras de anonimizar el caso y entonces, como por ejemplo, en uno de los casos, yo no podía utilizar el nombre de la empresa, pero la transformé, le cambié de nombre y las cifras, sin guardar la proporcionalidad de las mismas, las convertí o las transformé sin llegar a generar esa situación, porque a veces las empresas no permiten que divulgamos la información. Tenía un caso escrito hace poco, el caso de DirecTV en Colombia. No lo pude publicar por temas de ellos. No me autorizaron para contar cuál fue la estrategia de DirecTV en Colombia ante una situación de adversidad que se estaba presentando, pero siempre necesitaremos un permiso, pero
Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando yo escribo los casos, yo le digo a la empresa, que son pymes, en la mayoría de las veces, yo les digo, y es que yo le vendo el caso como una oportunidad de divulgación de su historia, porque en el caso yo no cuestiono o no debemos cuestionar sus acciones. El caso se escribe tan neutralmente que no se convierte en un espacio o en un documento para de juicio con elementos de juicio sobre si la decisión estuvo acertada o no acertada. Eso es lo que el estudiante en clase analiza. Pero el caso debe tomar ese tinte neutral. Me alejo de las decisiones. No genero controversias en la escritura. La controversia es en el aula de clase, no en la escritura, porque si no, entonces cuando yo le digo al empresario, en uno me acuerdo, en uno de Saeta, una empresa de ropa deportiva que escribí hace mucho tiempo, yo le dije al empresario, voy a contar tu historia. Y él me dijo, ¿y qué gano con que me cuentes la historia? Que la publiques. Y yo, pues que te van a leer el caso en América Latina y en una de esas te lee el caso alguien que se interese en tu compañía como inversionista o como un proveedor y ahí tienes una alternativa. Es una fuente de publicidad gratis a través de la presentación y además uno que escribe. Lástima que a veces no encontremos para escribir momentos de muerte de empresas o errores. Uno escribe historias de situaciones como enfrentaste la adversidad. Básicamente es lo que nos van a pedir aquí como que coloquemos aquí. Yo veo aquí una serie de preguntas, pero entonces, como nos dijo Diego y respetando también los tiempos, para que me hagan las preguntas que consideren como pertinentes si tienen inquietudes. Pues, Hugo, efectivamente, es interesante lo que nos acabas de mencionar como un modelo de aplicación de índole genérica que pues tiene un insumo base que es el caso. Lo mencionabas y es lo que estamos viviendo. Iba a decir sufriendo, pero me conocen ya y prefiero ser asertivo en el lenguaje. Y más que estar sufriendo, estamos viviendo una realidad y es que no tenemos casos para el entorno ecuatoriano. Coincidencialmente, con un amigo nuestro que fue estudiante del doctorado en Ciencias de Dirección del Rosario, del grupo de los ecuatorianos, que se quedó allá en Colombia trabajando. Ah, Giuseppe. Giuseppe me hizo llegar una publicación que hicieron con casos coincidencialmente ecuatorianos. Entonces, pues eso nos ha ayudado muchísimo porque además es un documento de libre acceso, que en muchas ocasiones el problema radica en que pues los casos, así sean de entorno norteamericano, pues son de pago. Muchos estaban acostumbrados al uso de los casos de Harvard porque pues uno lo bajaba, los copiaba y los entregaba, lo cual, lo sabemos, es ilegal. Eso no es posible. Yo tengo que pagar por todos y cada una de las copias que yo saco de los casos de Harvard. Entonces, insumo fundamental, el caso escrito. Entonces, pues es ahí importante que pudiésemos nosotros mismos hacer una publicación muy al estilo de lo que tú estabas mostrándonos y que lograste, que además recuerdo, la invitación la mandaste tal vez fue finalizando mes de enero, principios Sí, días de febrero, teníamos 2 meses, fueron 2 mesecitos. y en 2 meses lograste una compilación que va a quedar publicada además por la Universidad del Rosario, que su editorial está indexada en el Sistema Colombiano de Ciencia y Tecnología, lo cual es muy, muy positivo. Entonces, muchas de las problemáticas están asociadas a lo que tú nos mencionabas, cómo uso el caso en la clase y más cuando la clase no está en la presencialidad, sino que está en la virtualidad. Y entonces allí complicadísimo cuando apagamos la cámara y yo no sé qué es lo que está ocurriendo detrás de la cámara. Ojalá estén poniendo mucho cuidado y lo que ocurre es que cancelan la cámara para que la velocidad del streaming no se afecte y pues escuchen correctamente. Eso es ser muy positivo, ¿no? Porque pues normalmente lo que ocurre es que estamos tomando café, estamos haciendo cosas totalmente diferentes a lo que es poner cuidado en la clase. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de
aquí, en este momento, estamos 21 profesores. Te quito a ti, 20 profesores, que en grupos de a 3, inventemos, podríamos hacer fácilmente 7 casos. Y nos ponemos de acuerdo y ojalá interesantísimo que fuese una editorial diferente al de la Universidad Internacional del Ecuador, la que lo publicara, por lo que así se evitaría la endogamia. Y entonces, Sí. ¿quién publica en la UIDE? Pues los profesores de la UIDE. Pues no, no debería ser. Así que pues interesantísimo poder aplicar a convocatorias como la que tú nos hiciste en su momento. ¿Qué tan viable es eso? Pues yo creo que algunos como que le tienen miedo a la escritura de los casos. Yo realmente yo no veo que un caso sea tan complicado de escribir. O porque yo ya veo alguna empresa, yo digo, este tiene un caso. Pero yo creo que sí podemos, sí se puede hacer el esfuerzo donde de aquí, como tú le dices, podrían salir. Inclusive yo cerré el libro porque había colocado unos tiempos, pero me siguen diciendo algunos y todavía hay plazo. Yo creo que si llegáramos digamos, a decidir y a pensar en una posibilidad de escribir esas historias, de buscar a las empresas con las que podamos desarrollar esas historias y trabajar una serie de contenidos muy precisos, porque yo veo que aquí debes tener profesores de todos los temas diversos. Y entonces podemos pensar en el segundo momento de la publicación y qué mejor que unos casos, y es que sobre América Latina del enfrentamiento del COVID, por ahí las revistas del ICES y Cuadernos de Administración de Colombia sacaron algunas cosas del COVID y bueno, pero yo creo que si pudiéramos sacar otra publicación y si nos conseguimos unos colegas por allí de otra universidad que no sea, que podamos colocar de 2 o 3 países, sería un momento muy especial para publicar qué aprende o qué le enseña América Latina al mundo empresarial y al mundo de la academia en administración sobre cómo gestionar un momento de adversidad, que no es lo mismo el COVID en Estados Unidos, cómo lo gestiono y en Europa, que cómo lo gestiono en nuestros países. Entonces, yo creo que la invitación está abierta para empezar. Entonces, ¿uno qué debería hacer? Primero, buscar cuál es la temática que me interesa. No es forzar la empresa a la temática, sino es una temática que me interese y a partir de eso ya poder empezar, digamos, a construir ese proyecto del caso, donde necesitaremos recopilar elementos de la historia y tener en cuenta qué es lo que va, hacia dónde va orientado el propósito del documento y a partir de ahí sí podremos hacer todo un proyecto sí, casos de América Latina para enfrentar momentos de adversidad. Ese sería algo que no se ha tenido como una compilación así de Mira, esa manera Hugo, nunca. ahí esto fue metiéndote los dedos en la boca, hurgándote las amígdalas y mi cuenta te dice que te las saqué. Porque ya veo caras sonrientes en algunas cámaras en el sentido de que yo ya te acepto la propuesta y nosotros seríamos una base importante para un segundo tomo del libro. Y nuevamente, si los tiempos son como los que tú nos planteas en la primera invitación que ya recibimos y que yo les divulgué a todos los amigos que están aquí conectados en su momento a través de un WhatsApp que tenemos de comunicación Sí. interna entre profesores, en 2, 3 meses tener una publicación implicaría que si iniciamos algo ahorita, lo concretamos formalmente hacia finales del mes de julio, antes de finalizar el año ya tendríamos una publicación en proceso ya de edición final. Yo sí creería que esto es perfectamente posible. Hay una pregunta que además colocan en el chat. Eh, Pedro Mosquera, además te comento, Pedro es profesor de estrategia, muy en la misma línea de lo que nosotros en su momento impartíamos en el externado en la década de los 90. Dijo, pucha, si pasa el tiempo. Pedro es además profesor nuestro de la modalidad en línea y también está vinculado con la Universidad de las Fuerzas Militares, el ESPE, y maneja el caso. En alguna conversación lo estuvimos hablando y pregunta algo muy interesante que creo que puede ser de interés para todos.
¿Y yo me puedo inventar la empresa, Hugo? Sí, claro. Lo que pasa es que, ¿qué tenemos allí? A veces cuando uno diseña esas historias o esos casos creados, son más estilo caso Harvard norteamericano, un caso muy preciso para toma de decisiones gerenciales. La idea es que, porque, claro, para poder escribir un caso como los que he mostrado ahora, eh, necesitamos situaciones reales de cómo enfrentaron momentos de adversidad muy precisos. Ese que nos dice él es más un caso para uso en aula de clase, de toma una decisión muy particular, muy precisa, pero no deja de ser una situación simulada. El gran valor de estos casos que hemos contado y que iría, digamos, a evitar la crítica de lo que a veces se hace en el caso, es que le enseñas a una persona a tomar decisiones o analizar un contexto irreal, digamos, simulado, que desde eso ya era las primeras críticas que se hicieron a algunos casos que no tenían estas historias y un proceso investigativo. Lo deseable sí es que podamos luego contrastar entre sectores, entre empresas, entre decisiones. ¿Qué tal que uno llegue a encontrar un patrón, un elemento significativo que diga es que la gestión de la adversidad o la gestión de lo que sea de las temáticas tenga un patrón común y estaríamos avanzando en lo que el caso debe conducir es a la consolidación o la creación de una teoría basada en los casos. Ese debería ser el paso siguiente una vez tengamos las historias. Listos. No está prohibido, pero desde el punto de vista de impacto es mejor que sea de empresas reales. Y para un Otro, caso de investigación, que sería la idea, que el caso quede como un caso de investigación, debe de ser un caso de una empresa real. listos. Enlazado con esto, Víctor Larco, que también nos ha acompañado en múltiples ocasiones en la universidad y también tiene una larga experiencia y nos han molido a palos a más de uno de los que estamos aquí conectados. Por un lado los estudiantes, por otro lado las empresas, por otro lado los directivos. Y ahí yo dejo de ser director general de la modalidad para convertirme en profesor. Y nos dan palos por todas partes. Oiga, ¿y cómo hacemos, Hugo, cuando la empresa o la organización, Víctor referencia específicamente a unos colegios en los cuales intentaron hacer un ejercicio bonito, observan el caso más que una oportunidad como una forma de expresar falencias y demostrar problemas? ¿Cómo lograría uno que las organizaciones que van a ser objeto de verificación en el caso lo vean como una oportunidad? ¿Tú cómo has logrado manejarlo? Los autores con los que has estado trabajando, ¿cómo logran convencer a las organizaciones? De los que tienes allí, ¿cuántos se te cayeron porque en el camino las empresas dijeron, no, ¿sabe qué? No vayamos a escribir, ni se le ocurra decir que eso soy yo, siendo la realidad? Ni- Ninguno se me ha caído. Ninguno de los casos que yo he escrito he tenido porque desde cuando yo escribí el primer caso, en ese momento llegó al externado alguien que tenía unas hojas leyendo y le digo yo, y yo lo ahí como por encima del hombre lo miré y era el caso mío de Legis y lo estaba leyendo un profesor chileno y me dice, yo le dije, ese es el caso mío, ese es mi caso. Y entonces él me dice, me dice, primero, la tendencia de América Latina es escribir historias muy largas y narraciones. Y entonces me dijo, debe ser más allá de las anécdotas y de los chismes, pero nunca tomar que el caso demuestre que estás haciendo un juicio de valor sobre las decisiones. Es allí donde él me dijo, la habilidad de escribir de manera neutral. No puede quedar en ningún momento una redacción que te diga que tú estás criticando, porque cuando, por ejemplo, se plantean las alternativas y las soluciones, y ni siquiera hablo de soluciones, de decisiones estratégicas que se tomaron, uno las presenta, cuáles fueron las decisiones que se tomaron, pero en ningún momento en el caso tú lo vas a llevar a que quede una crítica a esa situación, porque ahí sí Buenísimo. nadie le va a gustar. Es la habilidad de la escritura neutral, es lo neutral
de la escritura. Así escribas, como dicen los europeos que escribimos como García Márquez, como Vargas Llosa, que nos expandimos tremendamente, pero podemos hacerlo siendo neutrales, sin tomar en ningún momento partido. El que tome partido en un caso, lo perdiste, porque va a quedar la sensación de que criticaste la decisión. Sí, eso es importante. De verdad que, Hugo, muchas gracias. Como te contaba, a las 6 la gran mayoría tenemos obligaciones académicas. Antes de irnos, Marisa se nos engordó y está como con barbas y feo. Hernán es quien también nos ha acompañado en varias ocasiones, Hernán Castillo, y pregunta, oiga, ¿y estructura? Eso existe, ¿cierto, Hugo? Sí, Y claro, de hecho en la invitación que les hice, de comprometernos en hacer una publicación con tu apoyo y tu liderazgo y una posible publicación interinstitucional sería interesantísimo. Podríamos tener una estructura de esas características para poderlo armar, ¿cierto? claro, la estructura es precisa para que todos los casos queden iguales en términos de la estructura, para poderlos, digamos que inclusive utilizarlo, y para el tema del libro debe tener la misma, hay diferentes alternativas, o empiezo por el entorno o por la situación, pero todos tienen una estructura sugerida de cómo se debe escribir. Listos. Pues Hugo, qué vaina que no podamos seguir conversando porque lo que hay es tema. Te diste cuenta en el chat, Sí. se generó mucha inquietud, mucho interés. Yo me encargo de que concretemos ese interés, Hugo, Bueno, y de que armemos un proyecto interesante en el cual nos beneficiemos todos, e institucionalmente también se logre un beneficio para las organizaciones con las cuales estamos comprometidos y vinculados. Equipo, muchísimas gracias. Váyanse porque si no el director general les va a jalar las orejas por no atender a clase a la hora que toca. Que estén muy bien. Hugo, te reiteramos. gracias, Diego. Muchísimas gracias por la interesante presentación y además muy pertinente presentación. Que tengan una excelente tarde y nos vemos dentro de 15 días. Ya veremos entre ustedes quién me da una buena idea de qué podemos presentar o nos conseguimos algún locancio como Hugo que nos comparta las ideas que se le ocurren y que lleva a la práctica académica que nos interesa tanto. Adiós. Adiós, muchas gracias, Hugo, Diego. Una buena tarde a todos. Compañeros, Buena tarde a todos los compañeros. Hasta luego.